Alteza, señora ministra, señores embajadores, respetado señor embajador don Miguel Ángel Ochoa, director de esta escuela diplomática, señoras y señores, soy Ramón Gil Casares, el actual director de la escuela diplomática, y este es uno de estos actos a los que a uno le gusta presidir, la presentación de un libro de un amigo y de un compañero, embajador de España, no voy a decir su currículum, que era la subdirectora, pero un antiguo director adjunto de esta escuela en los tiempos del embajador Ochoa, menuda alineación. Quiero decirles que la subdirectora de esta escuela diplomática, doña Elena Cosano, ha sido la encargada de la organización de este acto. Vamos a presentar un libro peculiar, porque es un libro de libros, un libro que contiene muchas obras, llamado Entre líneas y a contracorriente, que es en realidad la bitácora o el blog, o como queramos llamarlo, del Marqués de Tamarón, y que reúne el conjunto de su obra desde el 2008 al 2018. Es un libro que tiene ensayos, que tiene observaciones, comentarios, entradas de blog, discusiones en el blog. Tiene una novela entera, Rompimiento de Gloria, una novela realmente interesante. Tuve el placer de leerla estas vacaciones de Semana Santa y se la recomiendo a todos ustedes vivamente. Y tiene realmente mucho más de lo que se puede describir en pocas palabras introductorias, desde artículos, discursos, pensamientos, observaciones. Lo único que puedo hacer en esta introducción general, porque a continuación los ponentes son los que realmente presentarán la obra, es unos cuantos toques de lo que pueden ustedes esperar si adquieren esta obra. Lo primero es que pueden esperar divertirse mucho, porque es realmente amena. Está organizada por orden cronológico y esto hace que alterne, digamos, intervenciones, entradas breves con entradas más largas. Capítulos que siguen de forma cronológica hasta formar una novela y discursos totalmente puntuales. Artículos, opiniones, siempre muy ameno. Quiero destacar la capacidad que tiene el autor de hacer observaciones originales. Hay muchos pensadores que, como su nombre indica, pues intentan pensar, pero es muy difícil, teniendo en cuenta todo lo que se ha escrito desde los clásicos, que también conoce el autor, es muy difícil innovar y es muy complicado ser original. Y es terrible intentar parecer original. Y, sin embargo, el autor consigue una humilde, verdadera originalidad. Es decir, que como sin querer pone siempre el dedo en la llaga y hace unas observaciones francamente brillantes. A mí me han llamado la atención su estilo, para empezar, porque no es un estilo típicamente español, y eso es algo que creo que discutiré con él más adelante. Yo tengo el prejuicio de que el estilo español adolece a veces de un excesivo carácter barroco, es decir, de una proliferación desordenada de subordinadas, de frases muy largas, gramaticalmente no siempre correctas, con excesivos adjetivos que a menudo pierden su significado y lo diluyen, y que no va al grano. El español tiene ese problema. Puede ser un estilo bellísimo, pero tiende a perderse por ese paseo por las ramas del árbol sin llegar a donde intenta llegar. Mientras que los anglosajones, muy a menudo, pues, tienen frases más cortas, más perentorias, en cierta forma, más breves y más precisas. Aquí, a mí, el autor me parece más anglosajón que español. Y más adelante, cuando llegue al turno de preguntas, me gustará preguntarle por eso. ¿Cómo se define él a sí mismo, si es que logra definirse? Porque claramente tiene una personalidad compleja y plural, que no es fácil de encasillar. Otra de las observaciones que he podido hacer es su gran amor por las letras, por la cultura en un sentido amplio, por el lenguaje, su conocimiento del lenguaje en todas sus variedades, en el sentido de el lenguaje humano, las diferentes lenguas, la evolución de las lenguas, las etimologías, cómo se pasa de una lengua a otra, cómo se puede transferir un pensamiento de una lengua a otra sin distorsionarlo. Veo que es un gran amante de las lenguas clásicas, de la traducción, y es en realidad un gran conocedor no solamente del idioma, sino de los idiomas, del lenguaje humano, diría yo. Veo que le encantan las letras clásicas y que las conoce en profundidad. Conoce muy bien el latín y el griego. Está el libro lleno de citas que muy amablemente traduce para los profanos en general.
y es lo que yo llamaría un libro cosmopolita y multilingüe. Pero sé que son adjetivos que el autor refutará, por lo cual tendremos, entre otras cosas, después un pequeño debate en que él podrá libremente llevarme la contraria. Y otra cosa que he advertido es cómo describe el medio natural. Únicamente por su obra, porque yo no tenía el placer de conocerle realmente antes, puedo deducir que es un gran amante de la naturaleza y sobre todo que la conoce. Tiene una sabiduría léxica de una precisión apabullante. Yo aprendí esas cosas leyendo a Delibes, pero con un diccionario, pero él parece conocerlo de verdad. Describe plantas, flores con unos nombres que solamente él conoce y luego se le ve sensible a todas las sensaciones que la naturaleza da al paseante. Los olores, los cambios de luz, los cambios de temperatura, la humedad, cómo el sol altera la piel, la apariencia de las personas, los animales, el primer canto, el último canto, qué ave pasa primero y cuál es la segunda. Y eso es el trabajo de alguien que realmente ama lo que lo rodea. Y eso es algo que en tiempos como los que corren, en que nuestro planeta lo están destruyendo, creo que es importante tratar de contagiar ese amor por la naturaleza, que no siempre se tiene. Bueno, no voy a decir más porque yo podría ser muy prolija y voy a pasar la palabra a nuestro primer ponente, que es el embajador Miguel Albero, que es otro diplomático y escritor, también con una larga trayectoria, con numerosas obras publicadas, que ha tenido diferentes puestos, pero entre ellos voy a destacar unos cuantos nada más, como el ser segunda jefatura en la Embajada de España en Dakar, responsable del gabinete del director del Instituto Cervantes, no sé si coincidieron, pero luego nos lo contará, director del Instituto Cervantes en Roma y embajador de España en Honduras. Desde el 2017, asume la Dirección Cultural y Relaciones Institucionales de la Biblioteca Nacional. Gracias primero a Santiago por haberme invitado a esta presentación y segundo a la escuela por acogernos hoy aquí. Yo, como responsable de marketing de la secta tamaroniana, voy a dedicarme, si me permiten, a vender el producto, que es este libro. Aunque el autor les va a decir que no conviene que ustedes lo adquieran porque no va a ir en mejora de sus derechos de autor, pero, sin embargo, yo les voy a decir que deben adquirirlo por múltiples y variadas razones. Pero me van a permitir que antes de eso haga una introducción, o como decía un cómico argentino, antes de hablar voy a decir unas palabras sobre la deuda que yo tengo con Santiago. Santiago fue uno de mis primeros jefes, lo cual es algo trágico para alguien que empieza en la carrera diplomática, porque es como el escritor que escribe su obra maestra, es su primera novela, y lo malo es que lo mejor no está precisamente por venir. Y a mí me pasó lo mismo. Tuve a Santiago como primer jefe y después el tiempo me dio la oportunidad de ser su último jefe, lo cual fue algo muy grato que me permitió organizarle una despedida de jubilación. A él, además, pensar que era el momento de jubilarse si tenía semejante jefe para terminar su carrera y organizarle eso que él, en un lenguaje muy tamaroniano, llamaba su microapoteosis. A partir de ahí le debo, como digo, muchas cosas, no solo esos 3 años maravillosos del Cervantes con él, primero en Alcalá y ahora en la, según creo, abandonada sede del Palacio de la Trinidad, y después 4 años maravillosos como director del Cervantes en Roma, que también se lo debo, como le debo muchas amistades que conocí gracias a él, alguno de las cuales está aquí en esta mesa, como el profesor Pascual o el profesor Blecua, que lo veo ahí al fondo. Y también le debo, y algo que ustedes le deberán si leen este libro, y ya voy a empezar con lo que me toca, le debo el conocimiento de muchos autores. Le debo, por ejemplo, a George Steiner, que me ha acompañado desde entonces. Recuerdo perfectamente el día que me regaló su autobiografía con un viaje que hicimos a Nueva York. Le debo también a Patrick Leigh Fermor y a muchos otros que, como digo, todos los que se acerquen a esta bitácora también le deberán. Y lo primero que, ya una vez que he contado el debe, les voy a contar por qué deben ustedes comprar este libro. Voy a empezar por el contenido y después por el continente, por si el contenido no les bastara. Como ha contado Elena, esto no es realmente un blog, aunque además de que a Santiago no le gusta la palabra blog y prefiere la palabra bitácora, no es un blog porque es exactamente lo que normalmente no se escribe en un blog. En un blog la gente escribe precisamente lo que no tiene un destino de imprenta, porque no tiene la entidad como para ser un libro o para ser un artículo, y lo que ustedes van a encontrar aquí es todo lo contrario, es algo que ya ha sido un libro, es decir, que como quien no quiere la cosa, y por el mismo precio van a poder encontrar Rompimiento de Gloria, que es una novela maravillosa, que ya ha sido citada aquí,
otro libro que es el Guirigay Nacional, también se lo van a encontrar, como quien no quiere la cosa, por el mismo precio en este libro. Y como digo, no es un blog, también tiene reseñas, es decir, es lo que yo llamaría la suma tamaroniana, aunque al final, como acabaré con el haber, es decir, lo que Santiago nos debe, creo que nos debe todavía algo a sus muchos lectores. Claro que en realidad un blog es un formato, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, hace unos años los diarios de Samuel Pepys fue elegido como el mejor blog del Reino Unido, y Samuel Pepys había terminado sus diarios en 1669. Claro, en fin, hay que recordar también que Samuel Pepys decía que toda la biblioteca de todo caballero no tiene que tener más de 3.000 volúmenes, algo que Santiago incumple religiosamente, porque en su casa los libros se suben literalmente por las paredes, aunque creo que el propio Pepys tampoco cumplía mucho esa regla, más bien me parece que es alguien, o era alguien de naturaleza compulsiva, y se establecía reglas a sí mismo para luego incumplirlas sistemáticamente, ¿no? Por ejemplo, también decía que lo mismo que hacía con los libros, hacía con los gin tonics, y decía que no antes de las 6, no más de 6. Me parece que tampoco esa regla la cumplía muy a rajatabla. Bueno, establecido que no es un blog de lo que aquí hablamos, el que compre este libro tendrá mucho más. Y empezamos por el contenido. En ese contenido van a estar las obsesiones de Tamarón, que son, todo escritor somos presa de nuestras obsesiones, y las obsesiones de Tamarón están aquí en este libro en cada una de sus páginas, ¿no? Algunas ya han sido citadas por Elena. Por ejemplo, la naturaleza. La naturaleza aparece tanto en los artículos beligerantes en los que Santiago se convierte, ríete tú de Greenpeace, se convierte en un ecologista completamente radical, hasta en esa maravillosa novela Rompimiento de Gloria, en el que la naturaleza es un personaje más, no es solo un ámbito, un marco, es un personaje más de la novela. Y están también otras obsesiones, como por ejemplo la etimología, de la que algo sabe el profesor Pascual, que me sucederá en la palabra. Lo más parecido que yo conozco a la ciencia ficción, mucho más que los libros de Asimov, es la etimología que tanto le gusta a Santiago y que también cultiva en estas páginas. Y otras obsesiones como lo rabiosamente contemporáneo. Los que conocemos a Santiago sabemos que Santiago es un amante de lo contemporáneo, no por nada escribió un libro que se llama El siglo XX y otras calamidades. Parece que el siglo XXI tampoco le ha convencido en sus inicios, y también de eso hay en este libro. Por si además cualquiera quisiera comprobar los temas que aparecen, no tiene más que ver el fantástico índice que tiene, que empieza por la primera entrada, que dice abominación de la desolación, y la última es yihadistas. En medio de eso tenemos toda una panoplia de entradas en las que uno puede levantarse un día, por ejemplo, por la mañana, si se siente más ávido de leer lo que es cualquier cosa. Por ejemplo, hay una que se llama Dipsómano rijoso o ripioso, otra que es Impunidad de los incendiarios, donde habla de forma incendiaria de los incendiarios. Es decir, que cada uno puede levantarse cada día, abrir al azar cada uno de estos 3 tomos y encontrarse con páginas maravillosas. Y luego este es un sitio como un libro en el que uno va a encontrar gente. Yo hablaba de estos 3 autores antes. A mí lo que más me gusta en literatura es encontrar autores que te abren otras puertas, que te abren otros caminos. No por nada mi escritor preferido es Borges, y Borges es exactamente eso, una literatura que lo que te abre es a otros autores que no conoces. Eso hace Santiago con esos autores que he citado y con muchos otros que también vendrán en un maravilloso índice onomástico, donde pueden encontrarse incluso con autores contemporáneos, porque que también los hay como yo, porque algo tiene que haber malo en el libro. Pero no solo eso, aparte de esa gente con la que uno se encuentra en el libro, tiene esa prosa de la que hablaba Elena. Yo difiero, me parece que es una prosa perfectamente castellana, como la de Borges, que también era muy anglófilo, pero también era perfectamente castellana. Lo que pasa es que es un castellano clásico. La prosa de Santiago es una prosa que no tiene nada de afectación, no tiene nada de solemnidad, que es uno de los males naturales de la prosa contemporánea, y lo que tiene es un español limpio, claro, preciso, que, como digo, es una prosa para mí perfectamente castellana, pero que sin duda llama la atención precisamente porque no es la prosa actual. Y si no les ha convencido el contenido, que espero que sí, para comprar este libro, ¿qué decir del continente, ¿no? 3 maravillosos ejemplares, 3 kilos, 3 libros, una suma, ¿no? Este es el ejemplar que ustedes tienen, hermoso, ¿verdad? Sí, gordo, hermoso, caro. Bueno, luego ahora hablemos del precio, que también es otro elemento importante para comprarlo. Pueden utilizarlo en su casa para eliminar esa biblioteca por fascículos o enciclopedia por fascículos que compraron en su día. Pueden utilizarlo de pisapapeles. Como tiene miles de páginas, pueden guardar miles de flores secas. Y pueden, si quieren, también, como no, utilizar este libro para leerlo, porque además no necesita ni batería, ni tampoco tiene pilas, ni hay que enchufarlo a ninguna red.
Y luego está el precio, ¿no? El precio es importante porque el que compre los 3 libros no tiene un descuento, lo cual es algo fantástico, ¿no? Hay que decir que no tiene además ningún sentido. Quiero decir, esta idea de que porque el segundo libro tenga que ser más barato que el primero, los que somos bibliófilos sabemos que es todo lo contrario. Si uno solo tiene un ejemplar de una obra que tiene 3 y solo tiene el primer volumen, ese primer volumen vale menos sin el resto que con el resto, ¿no? Además es una cosa como bastante ordinaria, ¿no? Yo recuerdo a un vendedor en Barbate, que es un lugar de la provincia de Cádiz, de donde es Santiago, que precisamente tenía esa política de marketing fantástica, ¿no? Estaba vendiendo camisetas y lo que decía es una camiseta a 1 euro, 2 camisetas 2 euros, 3 camisetas y así ad nauseam, nunca bajaba el precio. Yo por lo menos llegué hasta el 47 y en ningún momento se reducía el precio. Pues lo mismo pasa con este libro. Bueno, el tercero sí es más barato, pero en el conjunto los 3 no son más baratos, porque como digo, valen más como conjunto que individualmente. Y por último, ya si todo esto no les ha convencido, pues tenemos también una política de marketing que me han permitido los de la secta tamaroniana anunciar, que vamos a hacer una serie de regalos porque compren los 3 libros en conjunto. ¿Verdad, Santiago? Sí. Tenemos un lote de no 1, ni 2, ni 3, sino 4 juegos de toallas portuguesas, sin lija, la cubertería majefesa que también regalamos, el inevitable burrito petaca, un reloj despertador con calendario y termómetro y un boleto para un viaje para 2 personas a una isla calurosa y donde no se escuche la palabra procés. Ese es el paquete de medidas de marketing que me han autorizado a anunciar esta tarde. Y por último, pero no en último lugar, quiero hablar ya que he hablado del debe, ahora del haber, y es lo que Santiago nos debe. Esto, como digo, es una suma tamaroniana, pero eso no quiere decir que los lectores de Santiago no esperemos más de él. Hay algo que en concreto nos debe, y es un libro que tiene título, que se llama Por gusto, y que es un libro del que Santiago me ha hablado hace muchos años, que es un libro en el que él va a reflejar aquellos textos de autores que más le han influido en su vida. Me parece una idea maravillosa que él toma de un libro inglés que, si no recuerdo mal, se llama Nada que declarar. Y que, como digo, nos debe a sus lectores, como nos debe seguir escribiendo esa prosa maravillosa que inunda estas páginas y que, insisto, pueden ustedes comprar al salir de aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Seguimos con el siguiente representante de la secta tamaroniana, que es el profesor José Antonio Pascual, que es lingüista, catedrático de lengua española de la Universidad Carlos III de Madrid, miembro de la Real Academia Española, de la que ha sido vicerrector entre el 2007 y el 2015, cuando sustituyó en el cargo a Gregorio Salvador. Es doctor en lengua española por la Universidad de Salamanca, catedrático en la Universidad de Salamanca, también en la de Sevilla, finalmente en la Carlos III de Madrid, y ha tenido numerosos cargos más, miembro de la Real Academia Española, Sillón K. Él se define a sí mismo fundamentalmente como un lexicógrafo. Espero que más adelante, ahora que va a tener el turno de palabra, nos explique qué es un lexicógrafo. Ha sido colaborador de Joan Corominas en la elaboración y redacción final del Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. Tenemos aquí, por lo tanto, a otro amante de las palabras. Y actualmente está dirigiendo lo que llaman Cilengua, que es está desde su creación en el Instituto de Historia de la Lengua, dentro del Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española del Gobierno de La Rioja. Profesor, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias no solo por tu presentación, que ha sido, a mi juicio, admirable, escueta, exagerada en lo escueto, pero me siento muy satisfecho de que hayas tenido esa buena consideración mía y encantado de estar en esta mesa entre los tamaronianos. Quizá ese sufijo no es el adecuado para la secta, pero claro, de tiempo viene una relación, no sé, muy fuerte con una de las personas que más conoce de la lengua española y que más ha disfrutado con ella. Yo vendría aquí como un voyeur, que es lo que he sido en la lectura de este libro, porque frente a lo que uno pueda pensar, no se trata de que el marqués de Tamarón nos diga qué piensa de las cosas. Se trata de una posibilidad completamente distinta que se acerca muchísimo a lo que era el diálogo en el Renacimiento y en el Barroco. Es decir, él, junto con otros espadachines,
o bien se ponen de acuerdo, o bien pelean, disienten, a veces también están conformes, y uno lo que oye no es precisamente, y lo que escucha no es precisamente el deber ser de las cosas, sino unas cosas puestas en una perspectiva en la que uno se siente muy inseguro. Yo, desde luego, supongan ustedes que viniera aquí de bronca. Una vez leído el libro, sería incapaz de meterme por esos caminos, porque yo me he encontrado a don Fernando Ortiz, este poeta claro, según Miguel Alberó, a don José Luis González Quirós, a don Miguel Ángel Ochoa, a doña Blanca Valdecasas. He visto asomarse incluso una vez, y creo que alguna vez más, a don Francisco Rico, pero los que más juego dan en esta especie de diálogo son Otto Silenus y uno de los anónimos al que el marqués desde luego le tenía verdadera manía, pero es que la verdad es que le facilitaba mucho las cosas. Uno de estos personajes que intervienen precisamente en los diálogos metiendo sistemáticamente la pata. Y hay de aquel que la metía excesivamente, porque para eso descubrió el marqués un genial cierre que era el PULPG, es decir, para usted la perra gorda. Con lo que ustedes verán que estamos en un mundo de ideas, en un mundo de discusión, en un mundo muy peculiar, porque aquí lo que no hay es una especie de cultura de trámite, sino que hay una cultura meditada. Efectivamente, como se ha dicho, el latín está por medio el griego, está por medio toda la tradición humanística, está, por supuesto, la tradición bíblica, está toda nuestra historia. Están mezclados ahí una serie de elementos que hacen que este diálogo, que está naturalmente incentivado por el marqués de Tamarón, sea un diálogo vivo, a veces con bastante miedo de que el marqués no vaya, o cualquier otro, no vaya a empezar a decir no estoy de acuerdo, y además lo diga con una sutil ironía o incluso, si es necesario, con un comprensible sarcasmo. Bien, yo diría que hay alguna condición, y no voy a entrar en ello, lo encontrarán ustedes. ¿Para qué voy a hablarles de elementos que son evidentes, como el refinamiento? El refinamiento es algo peculiar, pero refinamiento que se da incluso en el estilo. El estilo, fíjense solo ustedes en el que cree que es su mejor artículo, y lo cree con un argumento que a mí me parece decisivo, porque concretamente en este caso, como en cualquier otro, nos hace tropezar con la razón de las cosas. El argumento por el que este es el mejor artículo suyo es porque es el último que escribió cuando todavía fumaba. Es decir, es que parece que está extraído del Quijote. Y dice: Dios mío, pensar que me moriré sin haber leído tantas cosas interesantes. La frase es pura hipocresía, pues deberíamos concentrar nuestro interés en lo importante. Y tampoco hay tantísimos libros importantes. Pero la hipocresía, la propia como la ajena, es lo que hace la vida llevadera. O sea, ¿se dan ustedes cuenta? El engarce de una serie de pensamientos contradictorios por los que uno se va adentrando y sigue. Y como naturalmente has dicho antes, aparece ahí la naturaleza. Y eso se da en un ámbito en el que el marqués nos lleva, por su estilo, precisamente, a adentrarnos por una serie de ideas que terminamos por compartir. Voltaire, yo creo que vendría mejor una cita de Montaigne, pero en Fuenterrabía, donde yo redactaba estas notas, no tenía más que Voltaire al lado. Y dice en su diccionario filosófico que las conversaciones y los libros raras veces nos dan ideas precisas. Es muy común leer mucho de sobra y conversar inútilmente. Es oportuno repetir en esto lo que Locke recomienda: definid los términos. Y Voltaire añadía como ejemplo las distintas maneras de definir, por ejemplo, la palabra libertad. Esto es lo que ocurre en este libro, las distintas maneras de enfocar esa realidad que en cualquier caso, aparte de su contenido, está precisamente mostrada a través de un vehículo que es la lengua. Hay una palabra a la que no quiero dejar de citar. Hay un aristocratismo en el estilo. Es precisamente la elección de aquello que es lo mejor. Y a este respecto, el marqués es impecable. No duda en ponerlo sistemáticamente en marcha, en utilizar un proceso en que nada de lo banal
puede aflorar. Hay que elegir, hay que ir contra el eslogan y no vale la modernidad, no vale nada más que la argumentación y en cualquier caso, cualquier fatiga que implique un buen conocimiento de las cosas y una capacidad de racionalizarlas y poder naturalmente hablar de ellas. Hay una, yo diría que fina ironía, pero me atrevería incluso a decir una coña fina, precisamente en la manera de expresarse. Cuando en un momento determinado, porque hay los queridos y los, bueno, no tan queridos, y los abominados seres que pueden aparecer por aquí. Hay un Dámaso Alonso que está a lo largo del libro y precisamente a través de una traducción suya en la que la crítica de Santiago a un leísmo lleva a una réplica preciosa. ¿Y qué es lo que hace? La réplica no es buena. Habla de un loísmo etimológico. Dice, bueno, es que no tengo ni idea de qué es el loísmo etimológico, pero no estoy de acuerdo. Es decir, aquí lo que hay es una permanente sensación de que las cosas tienen una forma de interpretarse que depende del momento, que se pueden naturalmente enfocar con ironía, en las que hay que colocar una distancia para poder explicarlas perfectamente bien. Y a este respecto he citado a Dámaso, pero por ejemplo es emocionante para un académico que aquí aparezca don Valentín García Yebra, también tratado. Es una maravilla el precisamente haber acudido a don Valentín. Naturalmente, están aquellos seres, estoy pensando en Duménil, que han sido calumniados y el tratamiento que se les da es, yo creo que de rigor, es imprescindible, es desde luego uno de los elementos más importantes para mí de estos libros. Naturalmente, el intelectual que piensa que ha de tirar de la sociedad y que puede realmente servir de faro para ella no es el personaje mejor parado de este libro. Y se hace con sentido común, se hace con datos reales, se hace también con ironía. Yo creo que cualquiera que se acerque desde la postura ideológica que quiera a una visión del intelectual como la que aparece aquí, y naturalmente con un forcejeo con los otros personajes que hubo ayer, como he sido yo, con respecto a este libro, he visto, naturalmente sale bastante convencido de que Santiago tiene toda la razón. Y claro está, como no iba a estar, San Jerónimo. San Jerónimo es precisamente una persona fundamental. Es exactamente el tipo de personas las que se ven positivas o positivamente diferentes a esta gente que podríamos decir que se caracteriza por la intelectualidad, dicho con la grafía que ha empleado naturalmente Santiago. Hay, y lo has señalado, un cuidado con la naturaleza, una sensación de verdad de que estamos destruyendo la naturaleza. Hay un auténtico desastre permanentemente mostrado con respecto a los incendios. Hay naturalmente una idea de la corrección política que me parece que lleva al punto razonable de que estamos ante una forma de censura. Como ven ustedes, me muevo por distintos asuntos para explicarles que en esta especie de teatro del mundo donde una serie de personajes dialogan, se tratan distintos temas de forma distinta y naturalmente con fintas que pueden convertir ese diálogo en un auténtico peligro para la vanidad de quienes participan en ello. Naturalmente, de todo lo que he dicho, lo que más me ha impresionado es la adulación al poder. En esto, la sensibilidad del Marqués de Tamarón es completamente, y para nosotros, significativa e importante, porque esa especie de adulación puesta de relieve, no hay nadie que pueda hurtarse a entender que tiene total razón y que por lo tanto no es un elemento en que se pueda terminar diciendo para ti la perra gorda, o para usted la perra gorda, sino que se puede naturalmente mover, yo creo que por el aprendizaje que muchos hemos hecho de él.
Un aprendizaje que hace que cuando me convida a almorzar, yo tenga que traducir lo que yo decía, que era que me iba a invitar a comer. Pero es que yo creo que una de las condiciones del diálogo, de la amistad, es aprender de las otras personas. Yo ya digo, y lo aprendí en tiempos muy antiguos, en Televisión Española, en que compartimos momentos muy bonitos y también momentos de una gran dificultad. Yo empecé a aprender una serie de cosas que naturalmente las he ido incorporando a mi manera de hablar. Pero esto me ha pasado siempre con los buenos maestros. Me pasó, yo recuerdo don Eugenio de Bustos, que fue catedrático de Salamanca, que un día le dije que naturalmente habían imprimido un libro y me corrigió y me dijo impreso. Y desde entonces utilizo la palabra impreso. No he tenido, habiendo buenos maestros, no es necesario recurrir al diccionario, porque el buen maestro lo que te hace es mostrar un camino que tú, ¿por qué no vas a aceptar si realmente el prestigio que tienen influye precisamente en tu valoración de las cosas? En lengua yo he aprendido bastantes cosas de Santiago. Terminaré con una, pero antes he de decir lo siguiente. Las ideas sobre precisamente el valor de nuestra lengua, que ahora están, bueno, yo creo que en la mente de todos, son ideas que yo aprendí del Marqués de Tamarón. Yo aprendí precisamente cómo el español tiene un determinado valor y que ese valor se puede evaluar, o si prefieren cambio la palabra, y es valorar por una serie de rasgos. Y además tenía una bibliografía muy buena, muy actual. Cuando yo le oí hablar de estas cosas, le oí hablar desde el 92 en Sevilla de muchas cosas más sobre la historia de nuestra lengua, y quien se expresaba así no era en absoluto un diletante. Era una persona que había meditado muchísimo, muchísimo sobre toda la historia del español. Y en este caso, claro, no sé si a mí me parece que el Marqués de Tamarón debiera estar en una situación en la que trabajara más en el aspecto de la evolución de nuestra lengua e incluso en las ideas sobre el léxico. Porque yo estoy de acuerdo, y siento que en la academia hayamos admitido el graffiti, y estoy de acuerdo en que eso es horroroso. Igual que estaría completamente de acuerdo en, no sé, en dar entrada a otras palabras terminadas en fobia que el Marqués utiliza a lo largo de su libro. Y naturalmente estoy de acuerdo con él en la importancia de evitar el tuteo, porque esa simplificación lo que está evitando es precisamente el dar lugar a mostrar una serie de matices. Cuando don Fernando Lázaro, siendo decano de Salamanca, me llamaba a su despacho y me decía, usted, ya sabía que me iba a reñir. Si me decía, José Antonio, sabía que iba a decirme algo con lo que estaba de acuerdo. Y esa es una relación que facilita una lengua que tiene unos mecanismos que son sencillamente no para su supervivencia, son para su mejora, para la mejor comprensión. Bueno, yo creo que en algún caso hay un pitorreo, pero que es un pitorreo compartido con otros libros, que es sobre los académicos. En un momento, y no es del Marqués, se habla de que el subjuntivo ya no lo emplean ni los académicos. Depende, por escrito sí, pero naturalmente en el bar de la esquina no, porque se me irían todos los contertulios si yo lo dijera. Si usted quisiera empezar a dialogar conmigo, le plantearía. Entonces yo en esos momentos, claro que abandono, pero lo abandono como los diplomáticos, como los médicos. Pero está bien, a los académicos hay que darles caña, porque para eso estamos. Para eso estamos y no pasa absolutamente nada. La caña a veces va demasiado lejos. La caña va demasiado lejos cuando nosotros nos encontramos con la ortografía. Y aquí es donde vamos a tener una discrepancia. He dicho que no me atrevería a ponerme de espadachín precisamente en este blog, en este mal llamado blog por mi parte, porque me la juego. Pero miren ustedes,
Hay algunas opiniones que no son de Santiago, sobre que es posible que la Real Academia Española debe evitar los cambios ortográficos que, bueno, que no sé, para un filólogo, no digo para un académico, son al menos, diríamos, problemáticos. Me explico. A la Y se la designa como Y. Y se puede estar completamente en desacuerdo. Mi padre estaba en desacuerdo con quitar el acento a la A, y a mí me costó mucho quitar el acento a fue. Y esto es algo que en sociolingüística se conoce bien, que es el peso de la norma escrita y los cambios, la dificultad que tienen. Supongámonos ahora que quisiéramos quitar la X, no de la palabra eje, que se escribía con X, como se quitó precisamente en la Ilustración, sino, por ejemplo, de la palabra examen, y la pasáramos a una S, la que se montaría. Cualquier cambio de ese estilo es un cambio peligroso. Pues bien, en nuestra ortografía se han hecho cambios, por ejemplo, de la Y. Y claro, el doctor Rodríguez Adrados, que naturalmente es helenista, se sentía muy incómodo porque se le cambiara el nombre, pero yo les llamo a ustedes la atención de que desde 1869 hasta precisamente 1992 siempre se decía en el diccionario que la Y era una letra que se llamaba Y y que antes se le llamó Y. Y hay una edición del diccionario manual, es decir, está a la mano de don Alonso Zamora Vicente, en que a partir del 92 se da un cambio y se da la doble posibilidad de nombre. Esto es algo que, bueno, que se puede comprobar. Si yo, no sé, me decido a explicar que yo tengo razón frente a todos los demás, pues evidentemente me parecerá que este paso es banal. Pero piensen ustedes, yo estaba en Guadalajara y allí hay un miembro de cada una de las academias americanas y todos decían que sus niños hablaban de la Y. Y entonces un español es capaz de decir, aunque todos los niños de los países americanos se refieran a la Y, vamos a mantener la Y porque es lo que a nosotros nos parece. Segundo, añadían que no hay ninguna letra que se defina por un sintagma. A, B, C, D, Che, que ahora ya es otra cosa. Y cuando llega Y, entonces estamos contra una especie de orden, un equilibrio. Nos equivocamos. Tuvimos una votación por unanimidad. No hay votaciones por unanimidad en las reuniones de las academias. Solo faltaba. Hay votaciones en las que triunfan las mayorías normalmente. Pero hacia afuera hay que mostrar que todos somos solidarios, incluso los que han perdido una votación, de lo que ha aceptado la mayoría. Es decir, cuando estas cosas son así, Santiago a uno le sorprende muchísimo. Insisto que no has sido tú. El asunto tuyo de Feijóo a mí me parece admirable y yo estoy dispuesto a acentuar Feijóo precisamente por esa forma de diferenciarme de los demás y sobre todo de los demás acudiendo a los usos de la Ilustración. Pues bien, naturalmente las cosas son mucho más complicadas y si hay personajes a los que queremos, no sé, defender de insidias, hombre, también hay hechos de la norma que yo creo que merecen ser tomadas con un poco de cuidado. Y el cuidado lo tienes tú. Hay una carta tuya en que te metes, y además, pero casi con saña y con sentido común, con una persona que utiliza un rejón contra alguien que se refiere a agrede. Entonces, déjennos ustedes en paz, que esto ya está aceptado por la academia. Esa sensibilidad tuya, entiéndeme que yo la tenga precisamente para con la ortografía. Y te diré una cosa, no me interesa nada la ortografía, es una cosa que ha sido sistemáticamente ajena a mí. Un historiador de la lengua lo que tiene muy clara es la variación ortográfica.
pero entiendo por otros motivos la importancia de la ortografía. No formé parte de la comisión de ortografía. Me despreocupa completamente. Tengo yo que dar a corregir mis artículos porque muchas veces no sé exactamente si un acento está bien o no está bien. Es decir, no estás hablando, o no estoy hablando, Santiago, como una especie de soporte de la ortografía. Estoy hablando simplemente como una persona que piensa que nuestra lengua, que está tan diferenciada, y está muy diferenciada, tú te has sentido muy a gusto en México precisamente por tu origen dialectal, y esta lengua que está diferenciada necesita naturalmente un hecho común que desde luego en el ámbito de lo gráfico no tenemos más remedio que aceptar con la convención de unas votaciones por medio de unas academias. Pues bien, esperando que, por eso estoy ocupando tiempo, que el marqués no tenga tiempo de rebatirme, me he atrevido a sacar el sable y meterme aquí. Pero tengo que decir que de todo esto, y me empiezo a pasar del tiempo que está previsto, yo tengo que decirte que adquirir el libro es fundamental por muchos motivos. Porque la historia normalmente te da la razón de tu manera de ir a contrapelo. Te voy a explicar. En el año 90, Luis Escobar, en Televisión Española, se refería, el año 90, a los españoles que decían sostén o sujetador. Y él decía, miren ustedes, la nobleza y el pueblo utilizan naturalmente sostén, no como las clases medias. ¿Te acuerdas la gracia con que lo contaba? No como las clases medias que han adoptado esto del sujetador, que además no se dice en América, que es algo... Esto es lo que decía Luis Escobar. Piensen ustedes que el guión no era de Luis Escobar, era del Marqués de Tamarón. Lo digo porque luego aparece en sus libros. Y estoy, por lo tanto, adelantándome al año 90, porque me consta que eso es de entonces. Y como en este libro hay también algunos problemas sobre copiar, pues es muy claro, en este caso, que tenemos el dato de que el Marqués de Tamarón fue el primero. Pues bien, en el 94, Camilo José Cela decidió que había que emplear sostén y no sujetador. Naturalmente no se iba a venir a los mismos argumentos de tipo social que exageradamente Luis Escobar mostraba. Decía, ¿por qué una cosa es sujetar y otra? Bueno, porque hay un principio lingüístico que es el que las cosas, si existen, tienen que tener una explicación. Y hay que darle una explicación. Y esa explicación que le dio es la misma que Aro Teglen, sigo estando en el 94, un poco después de Camilo José Cela en el ABC, Teglen en El País, manejaba el mismo argumento, sostén. O sea, él defendía sostén. O sea, Santiago, los habías convencido. No sé si tú o Luis, pero no sé si tú, Luis, o hablando claro en general, que también fue una tarea muy bonita en la que hemos participado varios de los que estamos aquí. Pero tú los convenciste. Ahora, tenían que encontrar un argumento. Y Aro Teglen decía lo mismo. No soporto sujetador. Sostener, según. Sujetar nunca. ¡Viva la libertad! Bueno, la explicación era absolutamente absurda. No era buen espadachín en este caso. Era mejor habérselo callado. Y el problema es que en las cartas al director hay un ser que durante 3 años distintos utiliza el mismo argumento para decir que hay que utilizar sostén, no sujetador. El argumento es precisamente, y aquí viene el problema, que sujetador es un machismo. O sea, lo que se sabe es que tienes razón, pero lo que no se sabe es por qué. Y entonces, claro, mira, a propósito de Almudena Grandes, hay una persona que escribe lo siguiente. Pero aún resulta más sorprendente que Almudena Grandes, premio Sonrisa Vertical de Literatura Erótica, en su relato de Al Sostén,
el antierótico nombre de sujetador. ¿Cómo puede Almudena llamar sujetador al sostén? Sujetador es repulsivo y desagradable, mientras sostén es tan sensual y entrañable como los pechos que llenan la vida de los sostenes. Es sostén que sigue predominando frente a ese nombre ominoso, represor y machista para una prenda tan bonita que tiene un nombre tan hermoso. Viene hoy en la revista En Moda Lencería Segunda Piel varios sostenes bonitos, con ese encanto maravilloso del sostén realzando la belleza de los pechos de la mujer, pero lamentablemente dan el ominoso nombre de sujetador al sostén. Maruja Torres escribe: 3 mozazos que yo no sé reconocer, porque ya solo entiendo de marcas de whisky y de sujetadores represivos. Es decir, yo, sinceramente, perteneciente a esta clase media a la que se refería el Marqués de las Marismas, yo decía sujetador, porque, bueno, me había educado en evitar, no sé, braga y calzoncillo, y evitar estas prendas utilizando slip, etc. Pero me convenciste y me pareció muy razonable. Y este es un asunto de elección. Ahí es donde sitúo al Marqués de Tamarón. Cada opción nuestra, en el momento de expresarnos, supone una opción. Cuanto más culta, cuanto más argumentos tengamos para ella, cuanto más mayores sean nuestros conocimientos, quienes somos capaces de andar 1 hora al día, que es terrible, para que el corazón funcione un poco mejor, tenemos que tener también la idea de que hablar no es una cosa que no implique una mejora en nuestros conocimientos. Tú has logrado, con lo que empezó teniendo una apariencia de broma, tú has logrado que las personas acepten aquella antigua idea tuya. Lo que pasa es que las personas tienen que buscar un argumento y el problema está no en tu autoritas, porque la autoridad tuya lleva esto, sino en que leen muy deprisa, en que no se fijan en la razón y en que dan, por lo tanto, razones que no sirvan para nada. Con lo cual, señores, señoras, se darán cuenta de que quienes estamos en esta mesa somos capaces de hacer bromas porque el libro lo merece, lo cual no implica que no sea uno de los libros más serios que yo haya leído desde el punto de vista ensayístico, desde el punto de vista de las ideas que afloran en él y, naturalmente, con respecto a lo que tiene que ver con nuestra lengua, en la que muchos de los que estamos aquí estamos empeñados en mejorar todo lo posible. Por eso, muchísimas gracias, Marqués, porque ha sido un privilegio el poder disfrutar estas vacaciones con la lluvia esa tan terrible que ha habido en el norte de lo que era el amparo en tu libro. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor. Creo que ya estamos todos convertidos. Nadie jamás pronunciará la palabra sujetador, nunca más, de los que están en esta sala. Estamos muy mal de tiempo, efectivamente. Llegamos al autor. Sé que huelga presentarlo, todos ustedes le conocen, solo muy brevemente decir que el embajador Santiago de Mora Figueroa y Williams es el 9º marqués de Tamarón, que nació en Jerez de la Frontera y por lo tanto es andaluz, a mucha honra, creo que luego nos hablará de ello. Es obviamente diplomático y escritor, ha tenido puestos como diplomático en Mauritania, en Dinamarca, en Canadá, ha sido director general del gabinete del ministro de Asuntos Exteriores y, me permito señalarlo, sobre todo, director adjunto de esta escuela diplomática. De 1988 a 1996 fue director del Centro de Estudios de Política Exterior, fundación independiente que tras su fusión con el INCI pasó a denominarse Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, el INCIPE. Asimismo, fue director del Instituto Cervantes y finalmente fue nombrado embajador de España en el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y yo tenía preparada una lista interminable de preguntas que habíamos consensuado que no íbamos a consensuar, entonces eran todas terribles, pero me doy cuenta que me he quedado sin tiempo. Entonces voy a hacer únicamente una, que es como la primera y la más básica, que es, embajador, ¿de dónde surgió tu vocación literaria? ¿Cuándo empezó? ¿Vino de tu biografía, de los libros leídos, de tu familia? ¿Y cómo lograste compaginarla con tu actividad diplomática? Gracias. La
La verdad es que me coge de sorpresa porque yo creo que habíamos hecho trampa y habíamos quedado en que me ibas a hacer otra pregunta. Pero si no Te iba a eres hacer fiel a tus muchas. trampas, pues claro, es que eso no llegamos a ninguna parte. Pero sí, bueno, pues, intentaré contestar. Mi vocación literaria, como la de casi todo el mundo, es porque uno quiere escribir los libros que le gustaría haber leído, pero no podía leer porque no existían. Decir eso delante de varios escritores tan agradables de leer, tan importantes y tan interesantes como, para empezar, los situados aquí, pero todavía mayor número al otro lado de la sala, puede parecer pedante, pero yo no conozco ningún otro motivo para escribir más que ese, porque no creo que nadie crea que va a arreglar el mundo, que va a mejorar nada. Yo me gustaría que no siguieran incendiando impunemente los montes, pero sé que no sirve para nada. Más bien lo digo para haberlo dicho. En la frase que usa como lema de su ex libris alguien aquí presente, por mí que no quede, me parece que por eso escribe uno también. Por mí que no quede. Pero eso se aplica sobre todo a lo que más se disfruta, no solamente a una cuestión de lucha por la justicia o por la salvación del género humano, no, es para disfrutar un rato leyendo. Eso, que es difícil, me impulsó a escribir y no otra cosa. De todas formas, cada vez cuanto más viejo soy y más he leído, comprendo que todo me lo podía haber ahorrado, porque muchas personas han escrito muchísimo mejor que yo, pero además siguen escribiendo. Tú eres una, y por tanto pido perdón por la pedantería juvenil que me hizo coger el camino ese, de escribir. Si me permites, te hago una segunda pregunta. Si es la que hemos amañado, sí. Si Exacto, no. es la pregunta amañada. Bien. Yo quería preguntarle al autor qué tipo de escritor se considera y sobre todo que nos hablara un poco de su identidad multicultural o plurilingüe o políglota o cosmopolita, o como él considere oportuno llamarlo. Antes de que lo amañáramos, me hiciste esa misma pregunta y te dije, bueno, se nota que no has leído el libro que te regalé, porque le hacen la pregunta... ¡Cienfuegos! Sí lo he leído, embajador. Bueno, pero no habías llegado a esa página. Le hacen esa pregunta al héroe y la heroína, que son hermanos, y le dice el chico, yo creí que erais muy cosmopolitas, muy políglotas, y contesta, no somos, dice el hermano, no somos cosmopolitas, somos catetos en varios idiomas. Y yo es lo que creo que soy. Así es que esa es mi identidad. Es más, aprovecho también para decir, y esto no lo habíamos amañado, pero me ha venido a la mente. Pido perdón de antemano a muchas sombras que están en el otro mundo y algunos que están aquí presentes, que se pueden sentir ofendidos porque estoy hablando en castellano. Yo no soy políglota, yo en realidad solo hablo bien dos idiomas, que son el castellano y el andaluz, que son lo mismo, solo que el andaluz es mejor en cuanto al léxico y peor en la pronunciación. Pero claro, me acuerdo de mi padre que la primera vez que me llamaron a hablar en la televisión, yo era alumno de esta casa y no sé por qué, me llevaron allí, en casa no había televisión y mi padre naturalmente fue a verlo con mi madre a casa de una amiga nuestra. Y cuando yo fui luego a almorzar allí, después de haber triunfado hablando durante 5 minutos, diciendo tonterías en la caja tonta, de esto hace 60 años, supongo, 50 y tantos, me recibió con muy mala cara mi padre y me dijo, oye niño, ¿y tú por qué hablas como en Madrid si tú no eres de aquí? Entonces, en fin, me costó trabajo y le expliqué que a mí lo que me pasaba es que en mi casa me salía el andaluz y cuando pasaba de Españaperros también, pero si no,
si estaba en la caja tonta, me salía otra cosa, que no es mía, pero que creo que la hago relativamente bien. Bueno, he contestado. Gracias por aceptar la trampa. Gracias, embajador. Tienes la palabra. ¿Perdón? Tienes la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, bueno, yo antes que nada quiero agradecer muchísimo a todos ustedes su presencia aquí. Y formalmente lo hago, Alteza Real, señores ministros, señores embajadores, señores académicos, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Y estoy especialmente contento, amigos de Tamarón, compañeros y amigos todos. Estoy especialmente contento porque veo en vosotros trozos de mi vida, que ya tampoco es corta, porque abarca todas las cosas que he hecho en mi vida y con gusto, incluido las que aparecen reflejadas en lo que escribo, como son mi infancia, mi primera juventud en la Facultad de Derecho y en la Infantería de Marina, mi vida como diplomático, mi vida en distintos países. Y por eso me parece especialmente grato el encontrarme en esta mesa con 4 amigos y compañeros, 3 de ellos, y ahí tendría que empezar aclarando. Bueno, he ido apuntando cosas que naturalmente no estaba de acuerdo, pero como es muchísimo más los acuerdos que tengo, pero más divertidos los desacuerdos, yo quería aprovechar, antes de pasar a lo importante, que no es importante, aclarar a Miguel Albero que lo que más me gusta es que me consideres jefe de una secta, porque yo siempre soñé con ser heresiarca. Pero me temo que ya no me queda tiempo, pero esto me da esperanzas todavía. Luego, el motivo, querido profesor Pascual, el motivo que empuja a mucha gente, y yo creo que a ti te ha empujado más de una vez, para criticar y polemizar, yo lo encontré dicho con el gran cinismo de uno de los grandes escritores del siglo XX, Nabokov. Como tú sabes ruso, se dice Nabokov, ¿no? Nabokov. Ah, sí, o sea, la O y la V desaparecen. No desaparece, refiero a pero es que Vladimir. es átona. ¿Ah, sí? Entonces se reduce. Bueno, pues ves, ya he aprendido algo, pero ahora te voy a enseñar otra cosa a ti. No sé si recuerdas o recordáis la frase en una entrevista. Nabokov tenía la suerte de que él no daba entrevistas si no le permitían redactar por escrito las preguntas y las contestaciones. En general, los periódicos estaban encantados porque, claro, se ahorraban trabajo y se ahorraban tener que pagar dinero. Y entonces, una de las cosas que recuerdo de una de sus entrevistas que se hacía a sí mismo era: yo, en caso de duda, siempre sostengo lo que más fastidia al progre. Lo cual es una regla que es muy, muy sencilla de aplicar. Se puede volver al revés, es decir, yo solo digo lo que más fastidia al carca, pero en el fondo es la misma dialéctica, y yo creo que eso es muy sano, justo, equitativo y saludable. Bueno, pues ahora voy a lo que tenía escrito, porque yo ya soy incapaz de improvisar. Y quería, empezando por las personas que tengo ahora más cerca físicamente y que lo están y mucho en mi vida y en mis actividades, estaba recordando, y quiero compartirlo con ustedes, mis 2 actuaciones diplomáticas más azarosas que tuvieron lugar cuando yo no desempeñaba ningún cargo diplomático porque era director del Instituto Cervantes. La primera ocasión fue cuando fuimos con Miguel Ángel Cortés, José Antonio Pascual y yo. Aquí tengo que leer y medir las palabras porque es delicado. Al velatorio de Corominas en el Palacio de San Jaime de la Generalidad de Cataluña.
en 1997. Los pormenores, surrealistas algunos, no hacen al caso. O sí, pero como no los puedo decir, pues no lo digo. Luego hablaré de la autocensura, que es sanísima, porque sin censura ni cesura no hay buena literatura. Eso lo digo como clásico, llorado y recordado. Lo que sí viene a cuento es que José Antonio Pascual, el mejor lexicólogo hoy en vida, coautor del diccionario etimológico con Corominas, demostró esa tarde inverniza en Barcelona buen corazón, que probablemente presumes de ser malo, como todos los que somos buenos, claro, tenemos que presumir de maldad. Buen corazón y a la vez habilidad diplomática para sortear diversos escollos políticos. La segunda ocasión fue con Miguel Albero en 1998, un año después, cuando asistimos en Tel Aviv a la inauguración del Instituto Cervantes por José María Aznar. Fue memorable, pero absolutamente no recordado, el discurso de Benjamín Netanyahu con grandes elogios a España. Abro comillas. El país cuyo gobierno, en las horas más negras para el pueblo de Israel, durante la Segunda Guerra Mundial, más ayudó a los judíos. No hubo ningún eco en nuestros periódicos, porque los muchos corresponsales españoles allí presentes estaban enfadados, ya ni recuerdo por qué, pero estaban muy enfadados, y boicotearon las palabras de ambos presidentes del gobierno. Claro que dentro de poco, si entra en vigor la nueva ley española de memoria histórica, tampoco podrían reproducir elogios a la actuación del gobierno español durante la Segunda Guerra Mundial, por miedo a ir a parar a la cárcel, como advirtió nuestro compañero y antiguo ministro Marcelino Oreja en su tercera del ABC el pasado martes 27 de marzo. Pero el problema más inmediato ese día apareció por la mañana al ir a verificar que todo estaba dispuesto para la ceremonia de apertura de la inauguración del Instituto Cervantes. Llegamos los primeros, Miguel Albero y yo, impecables, con nuestros mejores trajes oscuros. Vamos, hechos ¿cómo se dice? Sí. No, brazos de mar, eso. Y entonces llegamos allí y vimos que no todo estaba dispuesto. Francamente, faltaba lo principal. No había un podio ante el micrófono, como este tan bueno que hay aquí, pero que no usamos porque sería demasiado solemne. Allí había que usarlo y no existía. Entonces nadie sabía qué hacer. Miguel Albero desapareció y después de bajar al trastero volvió como un rayo, polvoriento y jadeante, arrastrando una esterilla vieja y una caja de cerveza vacía. Ese problema al menos quedó resuelto. Una vez más se demostró que don Alejandro Lerroux, el tigre del paralelo, tenía razón. Y cito, los diplomáticos no son ni tan tontos ni tan elegantes como se dice. También me alegra poder agradecer al embajador director de esta docta casa, Ramón Gil Casares, que nos reciba, acoja y presida. Me parece estar viendo a su padre cuando era subdirector hace más de medio siglo y supo con bondad y a veces ironía encauzarnos a los jóvenes alumnos, muchos de nosotros petulantes, que andábamos por estas aulas. Y a la subdirectora, Elena Cosano, que comprende mejor que nadie muchos desvelos gracias a su doble condición de diplomática y escritora. Y además sabe ruso y me puede corregir. En cuanto a este modesto pero voluminoso libro, Entre líneas y a contracorriente, tiene también muchos espíritus tutelares, aunque tan solo pueda mencionar algunos. Están muy presentes varios amigos ya muertos que ayudaron con su palabra o con su pluma desde el lanzamiento de esta bitácora. Blog no, porque la palabra no está hecha para la garganta hispánica. Entre los que ayudaron más, y puede que ahora nos estén mirando sonrientes, espero, desde el otro barrio, estarán Jaime Otero, que desde antes de poner en la red esta página aconsejó, criticó, sugirió y se rió como el que más, aportando su experiencia en el INCIPE, en el Instituto Cervantes y en el Instituto Elcano. Fernando Ortiz, que se proclamaba el mejor poeta sordo de su calle en Sevilla y tenía el mejor humor y el mejor oído para la prosa y la poesía
que yo he conocido. Además de sus perfectos sonetos y sextinas, escribió brillantes comentarios y cartas sobre el fondo y la forma literarios de todo lo aquí tratado. Mariano Ucelay de Montero, que también fue director de esta casa y con quien desde que coincidimos en París hablábamos de literatura, en serio y en broma, y quiso el destino que cuando me disponía a publicar en esta bitácora su excelente traducción del If de Kipling, la mejor al español, me llegó la noticia inesperada de su muerte y aquí publiqué El gran poeta estoico como epitafio de mi amigo. Javier de Mora Figueroa, teniente de navío y después sacerdote y siempre hombre culto, simpático y risueño. Era el capellán castrense ideal para un barco como este, aunque no creo, esto lo he escrito y lo leo para medir las palabras, hay que tener mucho cuidado con los que están en el otro lado, no vayan a enfadarse, aunque no creo que siempre el comandante y la dotación fuesen del todo obedientes. Pero bueno, tampoco éramos dignos de ir a la hoguera, ni él creo que hubiera mandado a nadie a la hoguera. Otra persona muerta y que quiero recordar a propósito de todo esto era Conchita Guzmán Lopategui, cuyo epitafio que preparé, porque le dediqué el primer volumen, es conservadora republicana, católica anticlerical, maestra de escuela depurada en 1939, socorrida por 3 falangistas que le encomendaron la educación de sus hijos. Tal vez sin darse cuenta, me enseñó a pensar a contracorriente y a escribir entre líneas, y a intentar hacerlo sin odio. Que Dios la tenga en su gloria. Y Luisa Sánchez Bello, a ella le dedico el volumen 2. Mi niñera, una mujer buena de Medina Sidonia, de digna habla arcaica, que me enseñó a decir habemos en lugar de hemos, de seguida y no enseguida, en denantes en vez de antes. Me llamaba indino cuando se enfadaba y me convenció de que yo era feo, pues el hombre y el oso, contra más feo, más hermoso. Si soy algo menos cursi que otros, es gracias a ella. Dios se lo pague. Presentes también entre las líneas de Entre líneas y a contracorriente, y por fortuna vivos, contribuyeron muy señaladamente con textos o comentarios, no siempre con su nombre. Miguel Ángel Ochoa, doblemente presente, hoy y aquí, gracias a Dios. Pues estuvo destinado en esta escuela diplomática que dirigió durante años y a cuyas órdenes trabajé, aprendí y reí, como en ningún otro destino mío. Además de ser el mejor historiador de la diplomacia española, acaban de aparecer los volúmenes 11 y 12 de su gran obra, posee unas dotes prodigiosas para la parodia culta en varias lenguas clásicas y modernas. Este libro recoge algún ejercicio suyo de tal virtuosismo que cuesta trabajo creer que no está copiando textos auténticos del Renacimiento de la Antigüedad. Así es que gracias muy especiales a ti, Miguel Ángel. Chimo Soler, generoso discípulo de Luis Vives y Groucho Marx, sin cuya triple ayuda esta bitácora no se hubiera abierto ni hubiese reseñado periplo digno de mención. Joaquín Torrente García de la Mata, prueba viva de que no han desaparecido los juristas cultos, políglotas y con sentido del humor. José David Flores, había puesto una nota a mano, pues la diré también a propósito de Joaquín Torrente. Supongo que no debo decir que también intervino en estas páginas con otros pabellones de combate distintos. José David Flores, perfecto ejemplo de un científico catalán tan español y tan erudito como carente de presunción. Van Homrig, caso único de capacidad superlativa para localizar en la red citas recónditas y sorprendentes. Entre otros hallazgos, destacan por su expresiva fuerza y su escondida ubicación las palabras de Ortega y Gasset sobre su viril apetito de perforación.
decía que era la manera en que el filósofo debía abordar el pensamiento y la filosofía. Doña María Soledad de la Cerda, de Chile, y doña Fabiola Ramírez Gutiérrez, de México, que desde América desenmascararon los miserables plagios de Alfredo Brice Echenique. Por cierto, mientras en España, donde estamos los plagiados, a ningún periódico le importaba un bledo. Alcides Bergamota, que púdicamente esconde tras ese nombre de guerra a un brillante autor de sátiras y de nuestros cultos y desgarrados. José Antonio Martínez Clement, novelista amante de la naturaleza y enemigo de los cursis. Y tantos otros que guardan mi memoria y en mi corazón, incluidos quienes discreparon de mis opiniones, a veces intempestivas y casi siempre extemporáneas. Por cierto, me parece, José Antonio, que cuando hablabas de un anónimo que decía tonterías, pensabas que yo creo que sobrevaloras mi capacidad de diplomático perverso, maquiavélico. No soy yo. Yo creo que era varios, o había un anónimo especialmente tonto, pero es verdad, decía unas tonterías tan enormes que era muy fácil desbaratar su necedad. Pero te juro que no, a lo mejor lo hacías tú para darme esa baza. Eso ya me parece más posible, pues te lo agradezco. Pues he de reconocer que este libro nace de dos vicios, la desconfianza y la vanidad. Desconfío desde lo más hondo acerca de la nube, con N mayúscula, donde se suponen bien ordenadas y asequibles todas las palabras e imágenes de nuestra vana y gloriosa postmodernidad, en un refugio inexpugnable a cualquier capricho de algún informático archivero, por no hablar de un virus pandémico o de una buena tormenta solar como la de 1859, que parece ser que fue tremebunda, pero claro, no existía la posmodernidad y por tanto pues no nos importa, pero si vuelve algo así, pues parece que nos va a importar. Un libro en papel, aunque sea materia tan inflamable, tiene más probabilidades de perdurar que un libro electrónico o unos pocos millones de palabras digitales. La vanidad hace creer a casi todos los autores que conozco, salvo cierto cartujo heroico de Jerez, que su obra merece la pena preservarla. Por esos dos motivos conjuntos, aquí tienen esta mía en papel y tinta tangibles. En cuanto a su título, Entre líneas y a contracorriente, le viene de un almuerzo en el Ritz del París ocupado por los alemanes. Asistieron el capitán de la Wehrmacht, Ernst Junger, y el catedrático de Derecho, Carl Schmitt. El profesor citó a Macrobio. Yo no había oído hablar nunca de Macrobio, pero ahí me enteré. Y la cita era: no puedo escribir contra quien puede proscribir. Non possum scrivere contra eum qui potest proscribere. La alusión entre líneas a Hitler era evidente para los demás comensales. Schmitt siguió el consejo del romano y sobrevivió. Junger también, aunque con mucha más dignidad, gracias a su gran fondo de prudencia puntuado por audacias calculadas, seña de identidad de sus dos arquetipos, el rebelde y el anarca. Su hijo, en cambio, no entendió ese requisito del disimulo, sin el cual no hay odisea posible, y murió a los 17 años, por fortuna honorablemente, en combate. Para más detalles sobre estos pensadores y otros de la misma época tormentosa y atormentada, puede verse el artículo que bajo el mismo título apareció en el ABC el 18 de octubre de 2016, conmemorando los 75 años de aquel notable almuerzo, día en el que nació quien ahora os habla. Ni por un momento creo que me ha tocado crecer y envejecer en un mundo remotamente parecido al que existía cuando nací. Pero sí es cierto que en el oficio que empecé a aprender en esta escuela, tendemos a respetar las normas tácitas o expresas que conducen a la autocensura. Esta no es en sí mala cosa. Como dijo el clásico, sin censura ni cesura no hay buena literatura. Además, tampoco he ocultado mis opiniones recogidas en esta bitácora y ahora en letra impresa, que a veces parecían acometidas contra algunos de los molinos de viento que más malignos me parecen. Los propios molinos de viento, por ejemplo, hoy llamados generadores eólicos de electricidad,
perfecto acomodo de los ideales de la izquierda ecologista con los intereses del capitalismo más puro y duro. O la impunidad de los incendiarios, o la insobornable contemporaneidad en las artes y en las letras, tan sobornables ellas. O, en fin, las confusiones semánticas más o menos inocentes entre democracia y Estado de Derecho, casi siempre apoyadas en traducciones infieles de Aristóteles. Decía Castella, a quien algunos de vosotros tratasteis, mucho más que yo, que al escribir ensayos había que hacerlo con algo de ánimo polémico frente a las opiniones antagónicas. Yo añadiría que en la narrativa o en el teatro, por el contrario, hay que amar a los personajes, incluso al malo de la película. Aquí, en estos libros, hay una novela, varios cuentos largos y multitud de ensayos largos o cortos, a veces meros apuntes, en ocasiones amargos, otras dulces y casi siempre ácidos. Me daría por satisfecho si el lector no se aburriese, pero no a cualquier precio. Pues ocurre que debo confesaros algo. El precio de los 3 volúmenes de esta obra, contra lo que ha dicho mi siempre amigo, pero yo creo que se ha pasado en su optimismo, es tan desaforado que no puedo sino aconsejaros que no la compréis. Y ello porque, además de cara, la obra es pesadísima, no aburrida, eso no, pero pesa 2 kilos y 800 gramos, los 3 volúmenes. Encima resulta que el autor y editor, que soy yo, recibe 12 céntimos por libro, céntimos, no euros, de los cuales es de suponer que el señor ministro de Hacienda, a quien Dios guarde muchos años, se quedará con unos 6 céntimos. Y para colmo, la podéis leer gratis por internet, con tan solo teclear marquesdetamarón.es, aunque todo hay que decirlo, en la red no encontraréis los magníficos índices ornato y prez de la edición en papel. Así es que, en cualquier caso, os doy las gracias a todos. Gracias de corazón por estar aquí. Muchas gracias, embajador. Pues es mi turno. Muchísimas gracias a ti por haber elegido esta casa para presentar tu obra. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Desgraciadamente el acto llega a su fin. No nos ha dado tiempo a hacer el debate que yo hubiera deseado, pero realmente creo que va a ser más ameno para todos continuarlo en la cafetería, que es abajo, en la primera planta. La escuela ofrece un vino español. Saliendo hay una mesita con libros. Y ahí, y ahí pueden adquirir o no adquirir, pero yo diría que adquirir un ejemplar y el autor se lo dedicará. Se quedará en esta sala para dedicárselo. No firmarás. Eso es todo por mi parte. Gracias. No firmarás los ejemplares que no compren.